tardes. Estamos esta tarde para compartir con ustedes un poquito de educación de vacunación respiratoria. Muchas gracias a la ACNP por esta iniciativa, a toda la Junta Directiva y a nuestro presidente, el doctor Yur. Hoy estaremos pues hablando de los mitos y realidades de vacunas respiratorias y nos acompañan para esta reunión el doctor Oscar Ramírez, que es neumólogo pediatra, y el doctor Diego Galvis, que es infectólogo pediatra. Vamos a dar un momentico de espera para que se unan un poquito más de personas y ya podremos iniciar. Hola, Bueno, Milena. hola. Entonces, como les decía, el doctor Oscar Ramírez, neumólogo pediatra de la Universidad del Bosque y perteneciente a la CNP, y candidato a magíster de inmunología de la Universidad Nacional de Colombia, y el doctor Diego Galvis Trujillo, quien es infectólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México y miembro de la CIN. Entonces vamos a dar paso a nuestra primera intervención. Vamos a hablar brevemente de 3 aspectos que consideramos muy importantes en la vacunación y luego vamos a resolver preguntas. Pues a continuación el doctor Diego nos va a hablar un poquito de la historia de las vacunas y cómo podemos enlazarlo con lo que estamos viviendo. Bien, buenas tardes. Por favor, ¿me ponen la presentación? Doctor Ramírez, por favor, ¿puede poner la presentación si es tan amable? Ok, listo. Bueno, yo quiero comenzar hablando un poquito de la historia de las vacunas porque para poder entender el momento actual que estamos viviendo y la coyuntura que se presenta en este momento alrededor del mundo, es indispensable conocer los antecedentes del proceso, cómo la humanidad llegó a generar las vacunas para proceso de protección de todos los seres humanos que estamos ahorita aquí habitando el planeta. En ese orden de ideas, tenemos que conocer la historia de las vacunas, pero conocer la principal vacuna que primero existió. Y es indispensable, no podemos pasar por alto la vacuna de la viruela. Para generaciones muy actuales de médicos, enfermeras y personal de salud, de 30 años para acá, nunca hemos visto una enfermedad por viruela. Esto ya es una enfermedad erradicada en el mundo, por lo tanto, si preguntamos a un médico o a una enfermera de hace 50, 40 años, quizás la gente de esa época sí vio algunos casos de viruela que todavía estaban presentes porque en ese momento se estaba erradicando. Pero desde hace algún tiempo ya la viruela no existe más. Pero ¿cómo llegó a desaparecer esa enfermedad del planeta Tierra? ¿Cómo se erradicó? Eso es lo que quiero que entendamos para que luego podamos pasar a saber cómo las vacunas que tenemos en este momento son muy buenas, han pasado por cierta rigurosidad para llegar a emplearse de forma adecuada en nuestros niños, en los adultos, incluso en las embarazadas, en personas que sufren de algún problema del sistema inmunológico. Entonces, durante muchos milenios, incluso antes de la época de Jesucristo, eh, 5.000, 10.000 años atrás, existían enfermedades infecciosas que ocasionaban que la gente, la tasa de vida, la probabilidad de vivir más allá de los 40, 30 años, era muy, muy baja la posibilidad de mantenerse vivo. Si hoy comparamos, pues tenemos mucha gente que tiene 60, 70, 80, 100 años y están ahí y fallecen desde viejos. Pero en esa época, hace 10.000 años, la gente moría muy joven o por tanta guerra que había o porque había una enfermedad que en ese momento acababa con la población y no permitía que la gente tuviera descendencia. Por lo tanto, si ahorita en el planeta Tierra somos más o menos 9.000 millones de personas, en esa época estamos hablando de que apenas habrían unos cuantos millones. Por lo tanto, estas enfermedades azotaron a todo tipo de población, desde ricos y pobres, tal cual como lo está haciendo en este momento, pero causaba muchos estragos, sobre todo en ejércitos, en los mismos emperadores, reyes,
nobles de la época y en la mayoría, obviamente, de la gente común. En cuanto a la viruela como tal, y ahorita vamos a hacer un empalme con la coyuntura actual del coronavirus, se especula que la viruela emergió durante el asentamiento de los primeros agricultores, alrededor de 10.000 años hacia atrás. En aquella época, al parecer, el virus era de los animales y parece ser que pasó hacia el ser humano por una mutación y por esta mutación adquirió la capacidad de infectar múltiples seres humanos, generando en esa época una pandemia, una mortalidad muy elevada que en esa época pues causaba terribles desfiguraciones de las personas, como se las muestro en la siguiente foto. Más o menos esto que ustedes pueden ver es lo que se veía en esa época en las personas que sufrían de viruela. Para no generar tanto morbo con la foto, continuamos con la siguiente diapositiva. Hoy en día ya no tenemos ese tipo de problemas, pero tenemos otras enfermedades que pues estamos padeciendo, pero que gracias a las investigaciones pues se logró tener vacuna para estas y evitar esos desenlaces adversos. También existe la hipótesis de que la viruela llegó desde los simios y que se pudo llegar a adaptar para pasar a los humanos, porque hay un virus que se llama el monkeypox, que en África Central puede llegar a pasar a los humanos. Entonces, son muchas hipótesis, pero en este momento ya difícilmente pueden ser comprobadas. Se han encontrado algunos restos de unas momias egipcias hacia los años 1570 antes de Cristo, donde se encontraba desfiguraciones en la piel, sugiriendo que probablemente esto correspondía a un virus de la viruela. Y de allí, de este continente, pasó a la India, luego a la China, luego a Turquía, Atenas y al Imperio Persa, generando una gran mortalidad en todos los sitios donde llegaba. Hacia los años 700, 800, cuando los musulmanes se fueron del África y empezaron a invadir toda Europa, parece ser que se llevaron consigo la viruela y esto pues llegó a generar una muerte terrible en todos los europeos. Y después, cuando los europeos se vinieron para este lado del mundo, hacia los años 1500, pues trajeron cualquier cantidad de enfermedades, entre ellas la viruela. Como pueden ver en esta diapositiva, por ejemplo, esto es una momia egipcia que este hombre vivió hace fácilmente 7.000 años. Entonces, en esa época, si ven en la parte del mentón, pueden encontrar la presencia de unas afectaciones como unas pepitas. Eso era lo que generaba la presentación de la viruela en esa época. Luego, cuando la viruela llega aquí, a este continente, principalmente hacia la zona centroamericana, México, lo que es actualmente, mueren más o menos 3 millones de indios aztecas. 3 millones de personas es como hablar ahorita que en Colombia hay 50 millones de colombianos y de repente una enfermedad llegue y acabe con 30 millones de colombianos. Esto es una gran mortalidad. Y contando todos los indios americanos que existían en esa época, pasan de 50 millones, o sea, más o menos como la población colombiana, a solamente 6 millones de personas. Por lo tanto, además de la matanza que generaban los españoles, los portugueses y los franceses de aquella época, pues también llegó la mortalidad de las enfermedades que ellos traían. Y estos indios pues eran completamente susceptibles a enfermarse porque no tenían algo que más adelante vamos a explicar, que son los anticuerpos protectores contra la enfermedad específica. Hacia los años del siglo XVIII, en Europa, producía la muerte de aproximadamente 400.000 europeos por año. Si ustedes recuerdan las cifras del coronavirus en este momento, han pasado 4 meses y en todo el mundo, todo el planeta Tierra, han muerto más o menos unas 500, 600.000 personas. Pero comparemos la viruela, 400.000 personas por año solamente en el continente europeo. Y de los que sobrevivían a la enfermedad, 1 de cada 3
quedaban ciegos. Siguiente. Por esta razón, cuando uno visita museos europeos, encuentra muchísimos óleos que hacen referencia a muchas enfermedades. Muchos de ellos muestran es como la pobreza y el sufrimiento que muchos de estos pobladores manifestaban cuando les caía la peste bubónica, eh, cólera, eh, esta varicela, etcétera. Como era un virus que solamente afectaba al humano y no tenía un reservorio animal, ni tampoco portadores asintomáticos, entonces era más fácil de controlar, porque teníamos que vacunar en esa época solamente humanos, no teníamos que tocar a los animales y no había nadie que andara por ahí con el virus en la nariz, por ejemplo. Entonces era fácil, en teoría, el control, pero eso se pudo llegar a controlar más o menos hacia 1970, 1980. Tuvieron que pasar casi 15.000 años en la historia de la humanidad para poder generar una erradicación de ese virus. Su mortalidad era demasiado alta, 20-60%, así que es un virus muy, muy terrible. Fue un virus muy terrible. Por lo tanto, ese preámbulo sirve para mencionar que los inicios de la vacunación se remontan con muchos escritos que aparecen descritos en muchos papiros y documentos antiguos con prácticas muy primitivas. Una de esas prácticas, como para mencionar algunas, era, por ejemplo, absorber el veneno de serpientes para poderse inmunizar. Estos lo hacían los monjes tibetanos. Y de esta forma, actualmente lo que tenemos son, por ejemplo, toxoides tetánicos y toxoides para otras eh, patologías que pueden llegar a afectarnos. Sacar el pus, por ejemplo, de una pústula es una lesión que se encuentra en la piel con la cual uno puede encontrar ahí pus o un líquido muy clarito, y lo que hacían era sacar todas esas lesiones, sacarles el agüita o el pus y hacer que otras personas o los bebieran o se los aplicaran encima de heridas de su propia piel. Y con esto intentaron hacer los pioneros de la vacunación que se pudiera proteger a otras personas susceptibles. Desollejar las escaras, o sea, retirar el líquido, pero coger lo que queda, la pielecita esa de la escara, molerla, secarla, pulverizarla e inhalarla, bien sea por la nariz o absorberla, comérsela como si fuera una cucharadita de un polvito. Y o utilizar la ropa de un enfermo de un problema específico de ese momento, estamos dando el ejemplo de la viruela, durante varios días para adquirir el contacto con este germen. Por lo tanto, estas prácticas primitivas, aunque hoy las veamos como muy eh, absurdas, hace 500, 800, 1000 años eran algo que se consideraba que estaba haciéndose bien. En 1721, una inglesa, Lady Wortley, aprende el concepto de variolización y ella se lo lleva para Inglaterra. Esto lo había aprendido por allá en Turquía. Llega a Inglaterra y empieza a utilizar los métodos científicos que para ese momento se estaban empezando apenas a aplicar en medicina y logra que muchos niños y muchas personas evitaran la enfermedad de la viruela. Pero dado que esta mujer, pues obviamente es mujer, es origen femenino, pues para ese momento no recibe mucha aceptación en la comunidad de la época. Después de esto, entonces se sentaron las bases para decir que el virus, por ejemplo, en el caso que estamos dando de la viruela, eh, podía pasar al humano desde la vaca. Y habían varios tipos de viruela. Uno era la viruela humana, que era la que había llegado por allá 10.000 años atrás, la que mencionamos al principio. Otro es la viruela de la vaca, que esa es diferente. Y otro es la viruela de los simios, que fue la que mencionamos ahorita.
Entonces un señor por allá hacia 1741, 1800, que se llamaba Edward Jenner, él es de origen inglés también, empezó a notar que cuando las campesinas inglesas que ordeñaban las vaquitas y que la vaquita tenía la viruela de la vaca, sus manos, las manos de la ordeñadora se infectaban y le salían unos brotes. Se habían contagiado, pero no presentaban la enfermedad diseminada, la enfermedad mortal, la fiebre, el problema como tal. Entonces él empezó a pensar, bueno, ¿será que por esta razón estas señoras que son ordeñadoras de animales enfermos se pueden proteger? Por esa razón, la vacuna, su término viene de vaca, porque la vaca, en la viruela de la vaca pasaba y esa sustancia, esa secreción de la pústula de las vacas y de la pústula de las ordeñadoras, pues era la sustancia que aparentemente producía la protección y a eso se le llamó vacuna. Dado esto, entonces este cuadro lo que muestra es que pues Edward Jenner lo que era interesado, era un chico que aparentemente era muy intrépido, muy interesado en los temas científicos y un día para, digamos, para los albores de su método científico, estando en una universidad allá en Inglaterra, eh, estaba con sus compañeros viendo una vela y entonces alguien preguntó, ¿dónde es más caliente la vela? ¿En la punta o acá en la base? Entonces lo que hizo el tipo fue meter el dedo en la vela, en la base de la vela y aguantó unos segundos y retiró el dedo. Y luego metió el dedo en la punta y no pudo aguantarse más. Por lo tanto, esto dio pie a que su inventiva, su capacidad de aprender cosas nuevas, fuera vista de buen modo y se unió a muchos médicos de esa época que le empezaron a enseñar, a enseñar, a enseñar y a decirle, cuando usted vea algo, trate de entender por qué sucede y luego preséntelo para que los demás notemos sus conclusiones. En aquella época estudiar medicina no era como hoy en día, sino que la gente se unía a alguien que era un médico y aprendía ese arte. Entonces un día, Edward Jenner cogió a un niño que tenía 8 años, que se llamaba James Phipps, y le inoculó en el brazo, le hizo unas heriditas en el antebrazo, 2 heridas, al niño estando sano, y cogió a Sarah Nelms, que era una ordeñadora de estas que mencionábamos que tenía pústulas en las manos, y le sacó de las pústulas el líquido y fue y se lo inoculó al niño Phipps. El niño Phipps, 45 días después, fue inoculado con el virus vivo de la viruela y no le pasó absolutamente nada. Por lo tanto, ahí se dieron cuenta de que el niño Phipps, que había sido inoculado con el pus de Sarah Nelms, era inmune a la enfermedad. Y esto fue la base para de aquí en adelante empezar un camino muy, muy largo que nos ha llevado hasta nuestros días. En 1967 fue más o menos casi el último de los casos que había de viruela en el mundo, pero en 1977 en un país africano que se llama Somalia se detectó el último caso de viruela. De ahí en adelante la viruela sigue presente, pero está guardadita allá en laboratorios de investigación. Por lo tanto, en épocas recientes, en el 23 se descubre la vacuna para la difteria, se realiza, se sale al mercado en el 26 para la tosferina, para la tos perruna, que algunos conocen así, para la vacuna del tétanos, la vacuna de la tuberculosis, que secundariamente protege contra la lepra. Por ello es que la lepra ha bajado tanto y antiguamente era tan frecuente. En el 35 la fiebre amarilla, aparece vacuna. Hoy en día los que vamos o procedemos de áreas de tierras como llamadas aquí como tropicales, más tropicales por lo menos que Bogotá, donde circula el virus de la fiebre amarilla, tenemos que aplicarnos la vacuna.
la influenza, un gran éxito, y alrededor, en este momento, existen más o menos unas 35 en que pueden prevenirse por vacunación. Por lo tanto, no vacunarse hoy en día contra una enfermedad o ponerse una vacuna es más bien algo ignorante y no algo audaz. ¿Cuáles son esas enfermedades que en este momento tenemos disponibles eh, para proteger con vacuna? La tuberculosis, la meningitis, la neumonía, la otitis, diarrea, difteria, tos ferina, polio, tétanos, gripa, etcétera, etcétera. Ahí la pueden ver en la diapositiva. Incluso hay vacunas para embarazadas, vacunas para niños recién nacidos, para adultos, para los ancianos, para las personas que sufren de cáncer. Hay vacunas para prevenir el cáncer, hay vacunas para prevenir la culebrilla o el herpes zóster. Entonces, hay vacunas casi para todo. Pero este camino que recorrimos desde hace 10.000 años a lo que sucede hoy en día no fue un camino tan fácil. Quizás si de aquí, en el año 3020, cuando los humanos de ese momento, dentro de 1000 años, nos vean a nosotros, pensarán, no, esa gente del 2020 estaba muy atrasada. Es que esto es un camino que continúa todavía desarrollándose. Por lo tanto, hay muy pocas cosas alrededor de la historia que han sido procesos que permiten salvar vidas. Entre ellos enumeremos cuatro: agua potable. La potabilización del agua generó que mucha gente ya no se enfermara de cosas, por ejemplo, como la diarrea. La vacunación es otra de ellas, la lactancia materna y el uso de los antibióticos. El segundo punto que voy a tomar, y es mucho más corto, ya para entrar en el proceso de la charla como tal, es la insuficiencia o la infección, perdón, respiratoria aguda, también llamada IRA. Pero no confundamos con la ira de la rabia, del mal genio, sino la IRA, infección respiratoria aguda. La infección respiratoria aguda puede tener muchos espectros, muchas posibilidades de presentación, desde un simple resfriado común, ese picor que ustedes sienten a veces en la nariz, que el niño moquea, que tose a veces, hasta una neumonía, una enfermedad muchísimo más compleja, mucho más severa. Su etiología puede ser múltiple, o sea, cadenante, usualmente en niños es de origen viral. Por ello es que el uso de antibióticos muy reservado, ojalá cuando el paciente necesite ya la hospitalización o cuando el médico bajo una acción de examen físico o uso de exámenes de laboratorio decide que sí es necesario el antibiótico. Por lo tanto, aunque la infección respiratoria aguda puede ser bacteriana, lo más probable es que sea de origen viral. El grado de afectación depende de muchos factores, tanto del paciente propiamente como el lugar donde éste vive. Los tratamientos deben ser evaluados según la edad. No es lo mismo tratar una gripa de un bebé de 3 días de nacido a un niño de 5 años o a un adolescente de 17. Entonces, la edad, la sintomatología, el nexo se refiere a que, por ejemplo, en este momento es importante el nexo. Alguien positivo para un virus específico, yo estuve en contacto con esa persona, si yo me enfermo, pues lo más probable es que tenga el virus que esa persona me transmitió. En niños eso es a veces muy difícil de encontrar, pero usualmente el nexo está en el jardín infantil, en la escuela, en el colegio, donde hay un brote de una enfermedad respiratoria. Eh, Antibióticos es muy importante, los antecedentes clínicos de la persona también son muy importantes y obviamente, aunque siempre es muy feo hablar de eso, el nivel socioeconómico es a veces trascendental para nosotros poder determinar el tipo de tratamiento que debemos administrar a estos niños. El nivel socioeconómico a veces va muy de la mano con el consumo de sustancias y o con el cigarrillo. El estado de vacunación, evidentemente, no es lo mismo tratar
de investigar o de definir la enfermedad en un niño que no tiene ni una sola vacuna, porque su origen puede ser, por ejemplo, indígena, y o versus un niño de 5 años que esté con todas sus vacunas al día. Probablemente al primero, al indiecito, lo hospitalizo, le inicio tratamiento antibiótico y lo revacuno apenas pueda, pero al otro niño incluso lo puedo manejar en su casa con líquidos y esperar a que su propio cuerpo genere esa inmunidad que hablábamos al principio para que se recupere. Entonces, como hemos visto hasta acá, la vacunación ha sido trascendental para mantenernos a todos nosotros los seres humanos actuales parados en este momento aquí, eh, aprendiendo cosas y teniendo una expectativa de vida que nadie dice en este momento ningún adulto puede vivir hasta los 40 años porque ahí probablemente me da una meningitis, sino que podemos decir, puedo 30, 100 años si mantengo un buen estado de salud con ejercicio, buena alimentación, vacunación. Por lo tanto, la expectativa de vida ha cambiado muchísimo. Muchísimas gracias por la atención. Los dejo con el doctor Ramírez. Diego, muchísimas gracias. Excelente tu charla. Muchas gracias, doctor Diego Galvis, por esta excelente presentación. Es muy importante recordar la historia de la vacunación, porque como Diego decía, de pronto en el futuro nos van a ver como lo que no teníamos, pero ahorita sabemos al ver esta charla todas las opciones que tenemos, todo lo que hemos mejorado y todo lo que podemos hacer. Ahora vamos a tener la presentación del doctor Ramírez, que nos va a hablar un poquito de la vacunación en Colombia. Doctor Ramírez, gracias. Bueno, Milena, muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia por estar aquí presente, dedicar un poco de su tiempo a un tema que creo que genera mucha controversia en el sentido de que hay gente que no cree todavía en las vacunas, pero yo creo que en la actual pandemia lo que estamos rogando es que salga rápidamente una vacuna para permitirnos salir de esta situación tan difícil que estamos cursando como es esta infección por COVID. Simplemente un segundo acá. Un segundito. Entonces, el tema que yo voy a tocar es el estado actual de las vacunas en Colombia, los mitos y las realidades que existe acerca de la vacunación en Colombia. Entonces, desde el 2011 se hizo una Asamblea General de Salud a nivel mundial y se creó un plan de acción mundial sobre qué debemos hacer acerca de la inmunización. Y todos los países que participaron en esa Asamblea General de Inmunización crearon este plan de acción mundial, en donde nos propusieron que más de 25 agentes causales de enfermedad deberían ser erradicados de la humanidad. Esos agentes, por ejemplo, como antrax, sarampión, rubeola, la gripe, la difteria, la tosferina, las hepatitis, deberían ser erradicados por un método muy sencillo que es inocular una parte inofensiva de ese virus o de esa bacteria y que esa parte inofensiva genere una inmunidad, como decía el doctor Diego, genere anticuerpos para que cuando nos volvamos a exponer a esas enfermedades seamos capaces de enfrentarnos y defendernos adecuadamente. Entonces, en ese plan de acción se crearon 6 objetivos rectores. El primero es que todos los países, y en esto, a pesar de todas las noticias malas que hay en Colombia y muchas veces tristes, creo que Colombia es de los países que mejor han cumplido este objetivo y han sido muy juiciosos, y ha sido que el país se involucre en esa tarea que es la inmunización y crear esas estrategias terapéuticas y que involucren a todo el mundo para que todo el mundo pueda acceder a la vacunación. Después es crear como esa conciencia, no solamente del país, no solamente el que el gobierno me diga qué tengo que hacer, sino que individualmente todos entendamos que la vacunación es un derecho y es un deber. Y ahorita más tarde les voy a explicar por qué es un deber, pero es un derecho que todos accedamos a esa vacunación, que todos nos protejamos contra estos agentes infecciosos y que
no solamente nos protejamos, sino que protejamos a nuestra comunidad para poder generar una inmunización a nivel comunal. La equidad es que no importa las fronteras, no importa si soy de un país o del otro, todo el mundo debería tener vacunación. Entonces, si nuestros hermanos de Venezuela, desafortunadamente ellos tienen en este momento un momento difícil porque no están accediendo adecuadamente a este ítem, si llegan a Colombia deben acceder sin ninguna barrera a la vacunación. La integración es que todos entendamos que la vacunación es muy importante para nosotros y que participemos en programas y, por ejemplo, cuando hacen campañas gratuitas de vacunación, todos deberíamos asistir masivamente a poder vacunarnos. Los gobiernos deben generar ese dinero y esos recursos para poder acceder a la vacunación y todos los gobiernos y todos los países deberíamos innovar en vacunas. Entonces, eso es un ítem que de pronto estamos un poquito quedados en Colombia debido a otros factores, pero todos los países deberíamos innovar acerca de nuevas vacunas que se van presentando. ¿Cuáles eran los objetivos de ese plan? Era primero que todo el mundo tuviera una cobertura más o menos del 90% en vacunación y que se erradicaran ciertas enfermedades, por ejemplo la poliomielitis, como muy bien el doctor Galvis lo mencionó, la poliomielitis producía más de 300 millones de muertes durante toda su estadía y teníamos que erradicarla. Pero otro punto muy importante es que debíamos hacer que los niños no se murieran. Entonces, la vacunación es muy importante para adquirir estos puntos. Estas enfermedades, no sé si algunas de las personas, todos los papás han visto de pronto cuando ven estas manchas en la piel, eran enfermedades que son prevenibles con la vacunación. Por ejemplo, la difteria producían estas membranas o pseudomembranas a nivel de la vía aérea y de la vía gastrointestinal y era difícil comer y de hecho producían algunas complicaciones como neurológicas o pulmonares que podían llevar a la muerte. El tétanos, gracias a la vacunación ya no vemos estos cuadros de espasmos severos, dolorosos, que producía esta bacteria y que eran muy severos y producían a veces la muerte. La tosferina todavía la vemos mucho, pero gracias a la vacunación hemos disminuido la incidencia de esta bacteria, es esa tos perruna que muchas veces los papás nos preguntan, sobre todo en menores de 1 año, que son pueden ser cuadros muy severos que pueden llevar a la muerte a esos menores de 1 año. Sarampión, rubeola, enfermedades que casi en Colombia ya no teníamos, pero ahorita por estos fenómenos migratorios están reapareciendo y por eso es tan importante que todas las personas se vacunen y vacunen a sus hijos. Pero ¿cómo funciona una vacuna? Miren, simplemente es que yo cojo cierta parte de esa bacteria o ese virus que no se replica, o sea, que no me produce enfermedad y que en el cuerpo me va a producir la producción de esto que se llaman anticuerpos. Una vez yo tengo esos anticuerpos, soy capaz de defenderme adecuadamente contra una nueva infección, así yo tenga completamente la bacteria o el virus presente en el ambiente, pero yo ya tengo estos anticuerpos que son capaces de defenderme y crear una inmunidad específica contra estas bacterias y virus. Y hay un efecto que ahorita todo el mundo está hablando con coronavirus y es lo que queremos buscar, y es este efecto rebaño. O sea, ahorita con el coronavirus nadie tiene una inmunidad adecuada porque es un virus nuevo, no nos hemos enfrentado antes con él, pero a medida que las personas se van volviendo resistentes o se van volviendo inmunes contra el virus, va apareciendo esto que se llama la inmunidad en rebaño. La inmunidad en rebaño es que a pesar de que yo no tenga el virus y yo no tenga inmunidad al virus, el resto de personas me va a proteger contra esa enfermedad. Entonces, lo que estamos buscando inicialmente es evitar estas dos fases con el coronavirus, es evitar que se haya la propagación, porque nadie tiene defensas contra el virus, pero una vez tengamos defensas y creamos la vacuna o creamos una inmunidad adecuada, pues vamos a poder proteger a aquellas personas que no se han enfrentado al virus y que no tienen inmunidad, pero a pesar de eso, el resto de personas van a evitar que se contagie porque le van a transmitir en cierto modo una inmunidad pasiva. Este es el actual esquema de vacunación a nivel de Colombia. A nivel de recién nacido tenemos la BCG y la hepatitis B, que nos van a proteger, sobre todo la BCG contra una complicación muy severa de la tuberculosis, que es la meningitis tuberculosa, y la hepatitis B contra ese virus que nos puede producir en largo tiempo enfermedades hasta mencionadas como cáncer. Ahorita tenemos la DPT,
a los 2 meses, 4 meses y 6 meses. Tenemos también el virus de la influenza estacional, que es muy importante, sobre todo en gestantes y adultos mayores, deberían vacunarse siempre. Y también tenemos otras enfermedades que son ya prevenibles y que se han erradicado a nivel mundial, como son el polio, y vamos en un buen camino, pues ojalá mejoremos contra varicela, sarampión, rubeola y paperas. ¿Cómo vamos en Colombia? Colombia es uno de los países, como les comentaba, que mejor ha hecho las cosas. Entonces, en esta página, si ustedes quieren entrar, van a ver cómo está la inmunización a nivel de Colombia. Por ejemplo, en Cundinamarca y Bogotá, la inmunización alcanza por encima del 96%, y como yo les contaba, para el 2020, la Organización Mundial de la Salud dijo, todo país que tenga por encima del 90% lo está haciendo bien. Entonces, significa que Colombia en ciertos sitios lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, Antioquia también está en un 94%, sobre todo para la vacuna pentavalente. Hay algunos sitios en Colombia que todavía nos falta, por ejemplo, Vichada y Vaupés, en donde todavía estamos por debajo del 90% y tenemos que reforzar. ¿Por qué reforzar? Porque hay personas, o sea, hay culturas indígenas, personas que no creen la vacunación, que aún le tienen miedo perdón, a vacunarse, pero debemos influenciarlos sobre todo o educarlos para que la vacuna sea un objetivo priorizable y no le tengan miedo sobre todo. Pero ¿será que las vacunas funcionan? Claro que sí funcionan. Miren cómo desde 1980, cuando a nivel mundial se dijo todo el mundo debe entrar a un esquema de vacunación, miren cómo el polio, enfermedad que nos mostraba el doctor Galvis, muy severa y que producía, perdón, que no nos mostraba, pero una enfermedad muy severa que producía parálisis espástica, empezó a desaparecer en el mundo. Entonces, desde que empezó la vacunación desde 1980 hasta hoy, ya hay casos, ya prácticamente la Organización Mundial de la Salud dijo, desapareció el polio en el mundo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con otras enfermedades como el sarampión? Empezó desde la vacunación desde 1980 a disminuir su tasa de incidencia a nivel mundial. Ahorita estamos muy bajitos. Y, por ejemplo, otras enfermedades como paperas y rubéola también empezaron a disminuir su tasa de incidencia. ¿Qué pasa cuando empiezan los movimientos antivacunas o empiezan esos programas en países que no creen en la vacunación? Empieza a aumentar la tasa de incidencia de ciertas enfermedades que venían en descenso. Por ejemplo, el sarampión a nivel de América empezó un aumento importante en la aparición nuevamente de esta enfermedad que puede producir consecuencias muy graves como encefalitis y neumonías. En Colombia, por ejemplo, desde que introducimos la DPT, o sea, la vacuna que tiene difteria, paperas y tosferina, empezó a disminuir la incidencia de enfermedades como la tosferina. Miren cómo aumentando la cantidad de vacunación tengo una menor incidencia de enfermedades a nivel de Colombia. Y pues desafortunadamente, y como les comentaba, a veces por esos efectos migratorios hay incidencia aumentada de algunas enfermedades como difteria, sobre todo, por ejemplo, en norte de Santander, en Bogotá, porque también tenemos una población muy alta, de algunas enfermedades como difteria que venían en claramente descenso, pero empiezan a aumentar porque no hay un adecuado programa de vacunación en ciertos sitios, en ciertos países, pero digamos, como les comentaba, Colombia es un país muy juicioso en esto y deberíamos sentirnos muy orgullosos en esto, en este aspecto, y por eso la vacunación debe ser universal y debe dársele a todo el mundo. Miren qué pasa con la influenza. La influenza, por ejemplo, es una enfermedad que mata más que el coronavirus a nivel mundial. Este es un reporte del CDC. En el 2017 y 2018 previno 6.2 millones de casos de influenza y previno también que hubiesen 5.700 muertes asociadas a esta enfermedad. O sea, si no existiese la vacunación contra la influenza, estaríamos en un gran problema a nivel mundial porque esta enfermedad mata a muchísima gente aún. ¿Qué mitos existen sobre vacunas y qué verdades? ¿Será que solamente teniendo una buena higiene, saneamiento y agua salubre es suficiente para evitar estas enfermedades? Y la respuesta es que no. Necesitamos definitivamente la vacunación para evitar todas estas enfermedades. Las vacunas son seguras, son muy seguras. Y son muy seguras, ahorita la doctora Milena les va a hablar, pero porque pasan por muchos estadios de ensayos clínicos, pasan por muchos estudios para permitir que lleguen hacia la población. ¿Es mejor la inmunidad proporcionada por la vacuna que las infecciones naturales? Lo que pasa es que si yo le pongo una vacuna a una persona, yo le estoy proporcionando un pedazo de la gente que no replica,
O sea, que no produce enfermedad. En cambio, si yo me expongo hacia la infección natural, pues puedo producir enfermedad. Entonces, en cierto modo, las vacunas son mucho menos inocuas y mucho menos severas. ¿Necesito vacunarme contra otras enfermedades? Claro que sí. A pesar de que no exista a nivel de nuestro país ciertas enfermedades, es importante mantener un alto porcentaje de inmunidad contra ciertas enfermedades. Los niños pueden recibir varias vacunas a la vez, no importa, eso no va a producir enfermedad ni nada de esas cosas. La vacuna contra la gripe es muy importante, sobre todo en personas mayores y en niños muy chiquitos, porque esto nos va a prevenir enfermedad. Hay algunos conservantes que se han estudiado que pueden producir enfermedad, que pueden producir como ese, como, como cierto rechazo a las vacunas, como son el aluminio o ciertas cosas de cobre, pero realmente las dosis y la cantidad que tiene las vacunas de aluminio y de mercurio son inocuas y no van a producir enfermedad. Y las vacunas de autismo fue un estudio que pasó en 1998 que hizo muchísimo daño. No existe relación entre el autismo y las vacunas. Eso fue falso. Se canceló todo eso. Y es importante que sepan que no va a producir enfermedad. Y esto es muy importante. Los movimientos antivacunas fueron un retroceso importante en la medicina moderna. Toda persona que crea que las vacunas son nocivas para las personas debería ser judicializado, yo creía, pero no, debería ser educado, debería presentársele y debería decírsele que no hacen daño y que las vacunas son la mejor opción para prevenir enfermedades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Osquitar, por tu excelente presentación. Ya tenemos varias preguntas, pero las vamos a desarrollar todas al final. Yo les voy a hablar de unas recomendaciones específicas para la vacunación en tiempos de coronavirus y luego de eso vamos a pues contestar como tal todas las inquietudes que han llegado. Les comento que pues ya las hemos ido recopilando. Agradecemos mucho su asistencia a esta reunión, pues hoy un día de descanso, el día sábado. Yo les voy a comentar pues entonces qué ha surgido por la pandemia. Entonces hay unas prioridades en salud cuando hay una pandemia, pero no podemos olvidar la vacunación rutinaria, porque pues como ya lo hemos dicho, esta no solamente va a evitar las infecciones que son por enfermedades prevenibles, sino van a evitar brotes que podrían hacer que se aparecen, se sobrecargue más el sistema de salud que ya está sobrecargado en sí por la pandemia. Entonces, cuando vemos, perdón, la historia de las pandemias, vemos que los brotes previos como el ébola en África Occidental aumentaron la mortalidad por sarampión, malaria, VIH, SIDA y tuberculosis, dado que no se podía no solamente vacunar, sino acceder a los medicamentos, y al final se superó la muerte por estas enfermedades que las mismas muertes que causó el ébola. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío en una pandemia? Mantener altas las coberturas para evitar brotes por enfermedades prevenibles por vacunación para los diferentes grupos etarios y seguir el plan, el programa ampliado de inmunización. Entonces, en un momento de pandemia, ¿qué se debería hacer? Enfatizar los pacientes que tienen más factores de riesgo de fallecer por una enfermedad, pero además tratar de evaluar los niños que ya venían atrasados. Como decía Osquitar, tenemos una situación de migración, de dificultad de vacunación en algunas poblaciones, deberíamos de tratar de tener también un enfoque de riesgo. Bueno, entonces, como ya nos han comentado nuestros compañeros, vacunas vivas contra polio, sarampión, tuberculosis están disponibles, pero además se ha visto que ellas pueden llegar a estimular y madurar la respuesta del cuerpo, y entonces tenemos unas células que son las NK y las células T citotóxicas que podrían hacer, aumentan la respuesta a los virus, y entonces se ha hablado que una vacuna de cierta forma podría ayudar a responder a otras enfermedades. Entonces al comienzo de la pandemia vino como la pregunta si la vacuna contra la tuberculosis, la BCG, protege contra el COVID-19. Entonces, en marzo circuló este artículo que era la relación entre la vacunación universal BCG y la mortalidad por COVID. Pero hay que recordar que estos estudios son difíciles de interpretar porque son estudios ecológicos que se hacen de poblaciones, entonces toman los números grandes de cuántas personas están vacunadas en el país,
cuántas personas se enfermaron de COVID y cómo les fue. Y entonces ellos consideraban que las personas que habían estado vacunadas para la tuberculosis con BCG podrían tener en ese país menos casos de COVID y un impacto menor en mortalidad. Pero después de que salieron estos estudios de marzo han venido muchos más y los más recientes dicen que no hay una verdadera relación y no se podría pensar que uno tiene menos riesgo por tener la BCG. De hecho, en Colombia, como veíamos, por ser un país endémico para tuberculosis, se vacunan a los recién nacidos con BCG. Y este artículo que se realizó, este estudio se realizó en Israel, se publicó en mayo y mostraba cómo no hubo diferencia en la severidad de la infección en los pacientes que están vacunados y no vacunados. Entonces no nos podríamos tranquilizar. ¿Qué sí es cierto sobre la BCG? Entonces se ha visto que hay una cosa que se llama la epigenética, porque todos traemos nuestra información genética, pero nosotros a lo largo de la vida, nuestros genes y nuestra información se puede metilar o no las proteínas y eso cambia la información que le damos a nuestros hijos y la información que hay entre pues como tal, las generaciones. Por eso vemos que el ser humano se ha evolucionado. Entonces, lo que sí se ha visto y porque en realidad no debemos dejar vacunarnos es porque la BCG no solamente trae beneficios para tuberculosis en niños menores de 5 años, sino que además de manera indirecta puede estimular la producción de sustancias de las defensas, las interleuquinas, que hacen que para una siguiente infección viral de pronto haya una menor severidad. Y esto hay estudios que podrían mostrar la relación con el virus sincitial respiratorio, que en Colombia causa una gran tasa de hospitalización y mortalidad en niños pequeños, contra los virus de la influenza y el virus del herpes. Y para la relación con el SARS-CoV-2, que es el agente que causa COVID-19, aún nos falta mucho por explorar. Hay estudios en curso, hay que esperar los resultados. También se habló entonces si la vacuna contra el polio nos protegía contra el COVID-19. En este momento hay un estudio en curso aprobado por la FDA en Estados Unidos, pero aún no tenemos resultados, entonces no podemos decir que haya como tal una relación y una protección por tener esa vacuna. Entonces, hay unas recomendaciones específicas para vacunar en la época de pandemia y las debemos seguir porque debemos de mantener la vacunación. Entonces, ¿qué se recomienda? Hay dos formas. La vacunación intramural, que es seguir yendo a los sitios de atención, y la otra es la vacunación extramural, que es instituir la vacunación domiciliaria. ¿Qué se dice? Lo primero sería lo que ya estamos haciendo en nuestros hospitales y instituciones, si es que un cuidador, un padre, un tutor por el paciente, no pueden ir más personas. Si un niño está enfermo, uno mismo como su papá o cuidador debe de abstenerse de asistir con él a la vacunación. O sea, hay que mirar, individualizar de que está enfermo y entonces si es oportuno diferirlo. Igual que si yo soy el cuidador y estoy enfermo, porque estoy poniendo en riesgo a las personas que están en el centro y a los que puedan acudir. Lo otro es que si a alguien le mandaron a que se autoaislara por sospecha o confirmación de COVID, definitivamente se debe reprogramar. Entonces, esto es como lo que uno debe hacer porque debe como saberlo por la intuición, pero además se recomienda que los servicios de vacunación llamen y se sepa cómo es el estado de las personas que van a asistir porque se debería sacar una cita. Todos los usuarios deben lavarse las manos cuando lleguen a el sitio donde va a ser vacunado el niño o desinfectárselo de una manera adecuada. Se dice que en el área de recepción o en el área de espera, que puede ser con el alcohol glicerinado o con el lavado de manos idealmente, pero a veces no está. Se debe garantizar el distanciamiento físico con al menos 2 metros de distancia entre cada usuario, porque pues sería difícil que estemos tan cerca porque ya sabemos que el distanciamiento físico es necesario como medida de prevención y evidentemente el uso de tapabocas es obligatorio. Otras medidas opcionales que se deben implementar, entonces, es el pedir la cita, como les comentaba, hacer un triage respiratorio que puede hacer desde el momento previo a la cita, cuando se pide la cita, pero además el día que llega, cuando va ingresando. Y recordemos que las vacunas podrían tener algunas reacciones postvacunales, entonces se considera que debe de haber un área de espera específico para antes de la vacuna, pero además también después de la vacuna, y se debe priorizar lo que está definitivamente en nuestro esquema que está adoptado. Entonces, sarampión, rubeola, poliomielitis, parotiditis, y para las situaciones de personas en riesgo de enfermedad severa, las vacunas contra influenza y neumococo serían como las principales para la pandemia en nuestro país. Porque estamos en pandemia, no podemos hacer campañas de vacunación masiva. Lo que debemos hacer es buscar qué debemos priorizar por nuestra situación epidemiológica en el país.
Se considera pues necesario apenas el recién nacido ponerle sus vacunas, a no ser que haya alguna excepción que ya la vamos a ver, y se debe establecer cada IPS, EPS y los centros de atención, mirar si hay un sitio de atención seguro o si no también instituir el domiciliario. Si la capacidad del sistema de salud lo permite, entonces se van a ir a los mismos puntos de atención y los lugares que se han establecido previamente. Sin embargo, pues estos deben de estar dotados de todas las medidas de bioseguridad y se deben de utilizar los elementos de protección personal apropiados sin que ninguno de estos falte. Puede llegar a pasar, y eso lo hemos visto, que se disminuye el suministro de algunas vacunas. Entonces, que así puede pasar también con los medicamentos. Entonces, deberíamos de tener las listas de quién es nuestra población y saber qué niños tienen mayor riesgo y vamos a vacunarlos a ellos de una manera inmediata y vamos a evaluar a quienes se puede diferir sin considerar que esto sea bueno, pero sería en el momento en que ya no demos abasto con las necesidades de nuestra población. Entonces, dice que pues debe haber un punto específico para vacunación y lo ideal es que este área sea libre de pacientes y también personal de salud que atienda COVID, que sea solamente de vacunación. Y en cuanto a por la prevalencia de las enfermedades y lo que dice el PAI, los que más se podrían posponer son los adolescentes sanos hasta cuando fuera más oportuno, teniendo en cuenta que hay otras poblaciones de mayor riesgo. Si uno es una persona que está sintomático y no tiene criterios para COVID, se debe vacunar normal y accede según el planteamiento que haya vigente en su región. Si uno es un caso probable de COVID-19, no se puede vacunar así sea sintomático. Entonces, si pasó los filtros y no se supo hasta que llegó al momento de la vacunación, se debe remitir al área correspondiente y se debe diferir la vacunación mínimo 28 días y en ese momento se verificará su estado de salud para saber si es ya oportuno vacunarlo o no. Cuando nacen pues nuestros bebés, el recién nacido, pueden haber diferentes situaciones. Si es una mamá y un recién nacido positivo para COVID-19 sintomáticos, la vacunación se debería diferir. Pero si son caso probable, uno también evalúa diferir y mirar en qué momento se va a vacunar. En caso de mamá positiva para hepatitis B y COVID-19 confirmado o en estudio, se debería dar la vacuna para hepatitis B en las primeras 12 horas. Esto es el lineamiento que está para vacunas en del Ministerio de Salud de Colombia. Entonces, pues cada vez que nace el niño se hace la evaluación, pero lo ideal, como les decía, es vacunarse apenas nace, como se hace con todos los recién nacidos del país. En cuanto a una recomendación específica de sarampión, se debe vacunar la vacunación con dosis cero para los lactantes de 6 y a 11 meses en los municipios con mayor riesgo de brotes de sarampión, entonces se considera también en las zonas fronterizas. Se dice que si hubiera un momento de propagación del COVID en el que fuera necesario, pues como tal, posponer la vacunación, se deberían intensificar los esfuerzos para rastrear a los niños no vacunados y la población no vulnerable. Entonces, por eso tenemos la posibilidad de mirar qué niños están vacunados y no, y deberían de tratar de contactarse telefónicamente. La vacunación contra influenza, la recomendación no se ha cambiado. En Colombia se enfoca para menores, niños menores con edades entre 6 y 23 meses, para embarazadas y poblaciones de cualquier edad con patologías crónicas. Por ejemplo, nuestros niños neumópatas crónicos son candidatos a recibir la vacuna de influenza. Nosotros le damos la orden durante su cita de control, las personas mayores a 60 años y también el enfoque de riesgo a los trabajadores de salud. En cuanto al neumococo, entonces, como él es un importante agente etiológico de neumonía en los niños y además de otras enfermedades severas en grupos de alto riesgo, se considera que se deben vacunar según el esquema PAI y pues darle la de 23 valencias a los pacientes que son mayores de 65 años y los que tienen comorbilidades o condiciones de riesgo que los hagan candidatos, para que lo recordemos. ¿Qué otra recomendación debemos tener en cuenta en el momento de la vacunación? Entonces, uno debería de tener el distanciamiento físico en el momento de la sala de espera, pero además en el momento en que llega y que se hace la evaluación en el triage, mientras que se toman los datos, debe mantenerse el distanciamiento físico y solamente la cercanía con todos los elementos de protección durante la aplicación. Esto también es de la guía del ministerio. Dice, utiliza las medidas de protección personal de cumplimiento de seguridad higiénico, hay que lavarse las manos antes del procedimiento, hay que realizar las preguntas, evaluar el carnet, mirar en qué va el esquema PAI, qué le falta, los antecedentes, si tiene riesgo de reacción vacunal y luego sí proceder a vacunar.
Durante el procedimiento hay que lavar las manos entonces con las recomendaciones que da la OMS, ahorita las vamos a recordar. Hay que evitar tocarse los ojos, nariz o la boca, incluso pues la persona que la está aplicando tiene guantes, pero igual ella tiene que evitar tocarse esas áreas para evitar el riesgo de contagio y seguir el manual técnico y administrativo del programa de vacunación. Y además es un buen momento para brindar educación a la persona que está acudiendo a la cita para evitar infecciones respiratorias en general y estrategias de prevención de COVID-19. En el momento posterior al procedimiento se debe realizar nuevamente el lavado de manos. La persona que hizo la aplicación debe desinfectar los elementos de protección personal, por ejemplo, las gafas, lo que tenía con alcohol al 70%, la bata sí es de uso diario. Y se deben desinfectar los implementos usados y las superficies con alcohol también al 70% y luego usar toallas de papel y lavarse las manos nuevamente. Y el paciente pasaría a la sala de espera y revisar si hay alguna reacción o no. Esto es para nosotros el personal de salud, los 5 momentos de lavado de manos según la OMS. En mis 2 sitios de trabajo, afortunadamente, siempre nos están evaluando, siempre nos están haciendo el quiz, porque uno a veces da por sentado que sabe estas cosas y al momento de hacerlas, de pronto uno se pone nervioso, no las hace, entonces hay que retomarlas todos los días antes de tocar el paciente, antes de realizar una tarea que se considera limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Todo esto nos va a hacer mantenernos verdaderamente seguros. Y lo otro es que hay que lavarse las manos bien y hay unas recomendaciones específicas de la OMS en el que el lavado de manos debe durar 40 a 60 segundos el diario. Es diferente para las personas que atienden en salas de cirugía, nosotros ya tendríamos unas condiciones específicas, pero en el día a día las personas cuando se lavan las manos deberían hacerlo durante el tiempo que estamos diciendo, 40 a 60 segundos, con abundante agua y jabón y además seguir estos pasos garantiza que toda la superficie de la mano está siendo adecuadamente higienizada. Entonces, estas recomendaciones no solamente están en el OMS, también están en la guía de vacunación del Ministerio de Salud y se comparten también en las redes para que por favor las sigamos porque no es lo mismo lavárselas que lavárselas bien. Y en cuanto a la técnica de higiene de manos, debe durar 20 a 30 segundos y se debe realizar con suficiente cantidad de alcohol para que pueda ser lo suficientemente efectiva para la asepsia y antisepsia de las manos. Y además hay que recordar que uno debe comprar productos de buena calidad. A veces nos venden muchos productos en el mercado y no estamos seguros si estos son los que nos van a higienizar adecuadamente. Respecto a algunos otros mitos, ya para terminar voy a contar algunos mitos que encontramos de pronto sobre la vacunación. Entonces, si el niño está tomando antibióticos, ¿se puede vacunar? Los antibióticos, si son de forma oral y para una enfermedad leve, no van a alterar la respuesta del niño a la vacuna y no se debería retrasar la vacunación si ese es el momento en el que uno puede vacunarse. De todas maneras, es importante pues, consultar y preguntar al experto. Si mi niño está enfermo, pero no es COVID-19, ya vimos el escenario de COVID-19, entonces está enfermo, no es necesariamente fiebre, si se puede vacunar o no. Entonces, cuando uno tiene una enfermedad moderada o grave, con o sin fiebre, no se puede vacunar y es mejor esperar a que se esté mejor. Si uno es un paciente con una consideración especial y tiene una enfermedad crónica, no debe recibir el PA igual, se debe consultar con su especialista. Ejemplo, niños con enfermedades crónicas como el cáncer, niños con enfermedades que comprometan el sistema inmune y los que han presentado una reacción alérgica que sea asociada o al componente de la vacuna o a los que están como excipientes de la vacuna. Entonces, esto amerita una cita específica para evaluar con qué vacunas y cuál es el mejor momento. Y ahora sí, ¿verdad? Para finalizar, les quiero compartir un poquito de la vacuna para el coronavirus. En realidad este tema pues no es muy fácil porque no hay mucho. Les traigo, mentiras, hay mucho escrito, más no mucho en verdaderos avances de la vacuna. Este artículo que es del 15 de junio de 2020 se llama Progreso y Concepto para el Desarrollo de la Vacuna COVID-19. Entonces, muestra que hay 3 estudios en fase 1, 11 estudios en fase preclínica, y 26 estudios en investigación. Entonces, aquí se resaltan los 3 que están en fase clínica. Ya en fase 1, la compañía, el tipo de vacuna que están haciendo. Y entonces vemos estas 3 empresas, Moderna, CanSino e Inovio. Estas son las otras que están como trabajando en vacunas, pero aún están en una fase muy, muy inicial. Y esto es como
¿por qué nos falta tanto? Entonces, aquí tenemos el coronavirus con sus proteínas. La proteína Spike, la S, es la que más se ha considerado candidata para ser un blanco de las vacunas. Aquí vemos cómo sería su estructura y aquí vemos todas las vacunas que se están intentando. Son de varios tipos, vacunas de RNA, de DNA, recombinantes, con vectores, inactivadas, vivas atenuadas, de las que veíamos más avanzadas, la RNA. Pero entonces ellas ya pasaron este proceso de desarrollo, van en el estudio en fase clínica 1, pero nos faltaría la fase 2, la fase 3, y para que estas fases sean, avancen y continúen, se requiere una gran cantidad de personas. Veían los estudios en PubMed que hay algunas personas que ya son voluntarias para los fase 1 de la vacuna de RNA. Luego de que vengan los estudios, necesitan la licencia para poderse comercializar, entonces vienen las entidades reguladoras, por ejemplo, la FDA. Luego vendría un proceso de producción y distribución a gran escala, que eso es difícil también porque depende de qué país sea el primero que la produzca, hacia dónde va a dirigir sus esfuerzos y hacia dónde la va a comercializar y a qué precio. Luego viene la administración a la población, que eso también es difícil porque hay que definir a quién se va a administrar primero, no solamente a dónde llegó, sino a quiénes van a ser la población que se va a elegir. Y luego sí tenemos la inmunidad. Por eso, ¿qué podemos decir? Pues es súper importante vacunarnos con las vacunas que tenemos disponibles hoy para las enfermedades inmunoprevenibles y seguir las medidas de prevención para evitar el coronavirus. Entonces debemos seguir lavándonos las manos y usando los elementos de protección personal que sean apropiados para las actividades que nosotros desarrollamos en el día a día, y si es obligatorio salir, sino tratar de quedarnos en casa. Recordemos que aparte del tapabocas, porque pues usar el tapabocas es usarlo bien, lavarse las manos bien, ya vimos los pasos, y además también considerar la protección ocular, que ha sido bien recibida en los estudios de investigación. Muchas gracias, eso era lo que les quería contar. Ya hemos recuperado una gran cantidad de preguntas. Quisiera entonces, pues, ver cómo las vamos a desarrollar. Creo que podemos empezar con algunas y saludar a todos los que nos están siguiendo en el chat. Hemos recibido saludos y pues la participación de gente de Bogotá, Ibagué, Bucaramanga, Manizales, Medellín, Cúcuta, Armenia, Tuluá, Ocaña, el Banco Magdalena. Muchas gracias por ese cariño, por dedicarnos esta tarde, porque es un tema que definitivamente nos compromete a todos, y verlos aquí escuchando la charla habla de su compromiso. Si quieren, podemos seguir con las primeras preguntas que nos enviaron. Nos preguntaba una de nuestras seguidoras si es verdad que las vacunas pueden causar segundas enfermedades. Bueno, si quieren yo respondo eso. Primero, para responder esa pregunta, porque es mucho el temor que la gente tiene debido a que, pues obviamente no tienen por qué tener un conocimiento científico del tema, pero en la historia de la aplicación de las vacunas, en toda la historia de lo que hemos visto y en las vacunas actuales, nunca se ha muerto nadie por la aplicación de una vacuna. Se han desarrollado efectos secundarios y han aparecido reacciones adversas, que son dos cosas diferentes. El efecto secundario es algo esperado. Es, por ejemplo, que le duela cuando le entra la aguja, que se le ponga un poquito rojo, que le dé un poquito de fiebre, que presente llanto el niño, entre otras cosas. Un evento adverso o una reacción adversa es algo que uno no quiere que pase. Por ejemplo, a veces presentan un episodio de convulsión, la temperatura es incontrolable, el llanto es por más de 4 horas, se pone demasiado irritable, etcétera. Pero como tal, no es otra enfermedad, es la reacción que la vacuna está produciendo, no es otra enfermedad. No es que me apliquen a mí la vacuna de no sé, sarampión, y entonces me da gripa o me da diarrea. No, eso pudiera eventualmente ser un efecto secundario de la aplicación de la vacuna, pero no es que sea otra enfermedad.
Muchas gracias, Diego. Como decía Diego, las reacciones postvacunales dependen de cada una de las vacunas que tenemos disponibles. No son tan frecuentes, entonces no debemos temerle como tal a la vacuna y si en algún momento se llegara a presentar, nosotros tratamos de hacer que la vacuna, el esquema se cambie para que no se vuelva a exponer a la vacuna que le pudo causar una reacción adversa, pero la indicación siempre es consultar y como decía Diego, no una enfermedad. Nos preguntaban, doctor, ¿qué pasa con los niños cuando no se les coloca los refuerzos? Y creo que esta pregunta va muy ligada a una que nos preguntaba otra de nuestros seguidores, si era, sí, si hay unas edades específicas de la aplicación de las vacunas y qué pasa si el esquema no se completa en estas edades y si se pueden colocar después. ¿Quieres que la responda también? Bueno, Sí, el caso es que cuando se desarrollan los estudios clínicos, esto para que la gente de pronto, para no hablar con tanto tecnicismo, sino palabras muy simples y que lo entiendan fácilmente, cuando se desarrolla un estudio de una vacuna, se define más o menos que se aplique cada 2 meses. Entonces el esquema es, por ejemplo, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y a los 12 meses de vida. Pero entonces por situaciones X que pueden suceder, por ejemplo, ahorita el coronavirus, en los cuales muchísimos niños, son muchos los pacientes que en este momento tienen retrasado su esquema de vacunas, no lo cumplen en el momento que tocaba, realmente no es que sea una situación tan compleja. Una vez se logre normalizar la situación, o como lo dijo Milena, el paciente no cumpla criterios, por ejemplo, en este caso para coronavirus, se le puede aplicar la vacuna sin ningún inconveniente. Entonces, claro, hay vacunas en las cuales cuando se pasa demasiado tiempo de la aplicación de la otra dosis que le tocaba, toca reiniciar el esquema desde cero. Pero eso es un tema netamente médico que lo puede manejar cualquier, en este caso un pediatra o pues nosotros los infectólogos lo manejamos día a día, pero lo puede hacer fácilmente un médico. Existen inclusive muchas ayudas, aplicaciones para recapturar los pacientes y poderlo hacer sin ningún problema. No pasa nada cuando el paciente pierde a veces alguna dosis, pero tampoco es que la otra dosis se la vaya a aplicar de aquí a un año. Lo mejor es reiniciar el esquema. Sí, y hablando de eso, Diego, creo que es importante porque tanto para los papás como para la sociedad científica es importante aclarar que, digamos, las vacunas, como dijo Diego, tienen cierto tiempo de vida media, digámoslo así. Entonces, una vez el pediatra lo inicie, debe continuarlo. Entonces, por ejemplo, en la triple viral puede hacerse entre los 4 y los 6 años y lo importante es que cumplan en al menos 4 semanas de diferencia entre cada una de las vacunas, pero tiene que cumplir sus 3 dosis. Entonces, digamos, sí, es muy importante esa pregunta. Mucha gente genera, se me atrasó porque tuvo una infección mi niño o porque no pude. No, lo importante es que entre la vacuna inicial y la otra vacuna cumplan cierto tiempo de edad, que es farmacocinética, pero que el pediatra y el infectólogo tienen como ese conocimiento para ilustrarlos. muchas gracias, doctor Ramírez. Quería hacer un comentario que me pareció interesante. Nos escribían desde Barranquilla que se ha cerrado la vacunación domiciliaria. Es súper importante recordar que la situación epidemiológica de cada departamento en Colombia puede llegar a cambiar. Entonces, van a haber lineamientos que no van a ser iguales en unas ciudades que en otras. Y una recomendación muy importante es que cuando se hace vacunación domiciliaria, no se puede asistir a la vivienda de una persona que tenga un caso sospechoso o un caso confirmado, porque estaríamos poniendo en riesgo no solamente que va a vacunar, sino que esta persona, mientras que si llega a presentar síntomas o algo, va a tener otros pacientes. Entonces, en realidad sí es difícil. Creo que los días que siguen son difíciles para todos. Entonces, se debe buscar la estrategia ideal en cada ciudad y mantener un contacto directo con su asegurador para saber más o menos en qué tiempo, por ejemplo, en Barranquilla se va a retomar, que es una de las ciudades más golpeadas por el COVID-19.
Otra de las preguntas era si de pronto la vacuna del coronavirus no tendrá efectos secundarios para la humanidad con el tiempo. Y otra relacionada con la del coronavirus es si de pronto nosotros en cuánto tiempo creemos que se va a tener para Colombia. Y la otra, pues me comentaba según las investigaciones, y la otra era si de pronto a largo tiempo también no creemos que vacunarnos contra el COVID pueda ser perjudicial. Bueno, Bueno, yo creo, bueno, Dieguito, no sé si, dale, lo que dale. pasa es que fueron tres preguntas en línea y ya se me olvidó la primera, Son pero tres más o de menos es así. coronavirus. Más o No, menos es así. Como tal, ahorita nadie puede meter la mano en el fuego a decir que la vacuna de coronavirus va a ser efectiva o que no va a servir o le va a servir a todo el planeta. Es muy difícil meter la mano en el fuego y decir que además no va a tener efectos secundarios. Una vez salga la vacuna, lo que sucede con las vacunas y con todos los medicamentos es que cuando están en la última fase, la fase en la cual ya se está entregando a la persona, ya se está dando el medicamento, o en este caso aplicándose la vacuna, cuando se hizo el estudio, por ejemplo, con alguna vacuna de rotavirus o alguna época del Rotashield, el estudio fue muy pequeñito, eran como 8.000 niños apenas. Entonces, no se presentaron efectos secundarios, pero cuando hicieron el estudio con 80.000, o sea, 10 veces más, ahí empezó a aparecer un efecto adverso, una reacción adversa que era la intususcepción. En este caso, pues es una vacuna que se aplicará no a 80.000 personas, sino a 500 millones de personas y probablemente sí aparecerán efectos secundarios. Pero ahí es que uno tiene que hablar si el efecto secundario que genera la vacuna o el riesgo es mayor o menor que el beneficio. Si es mayor el beneficio, a aguantarme el dolor de cabeza que me va a dar por la vacuna, por ejemplo, pues prefiero aplicarme la vacuna y que no me dé el coronavirus. Prefiero no morirme por coronavirus y aguantarme una diarrea que de pronto me puede dar la vacuna. Eso va a salir más adelante. Ahorita pues no podemos hablar de esa situación específicamente, ni nadie puede meter la mano en el fuego para defender la vacuna o pues tampoco para ponerla en tela de juicio. Sí, de acuerdo con Diego. Yo creo que, bueno, en la primera pregunta, o sea, por ejemplo, hay enfermedades como mostraba, por ejemplo, con la viruela, Diego, que duramos siglos intentando aprender y de ella y hasta hace muy recientemente en la historia de la humanidad pudimos conseguir erradicarla y una vacuna, digamos, ciertamente efectiva. Y es muy importante que todo el mundo entienda que las vacunas no son 100% efectivas. O sea, no significa que si yo me vacuno me va a proteger 100% de la enfermedad. Lo que nosotros buscamos es, uno, intentar inmunizar a toda la comunidad y dos, crear ese efecto que les comentaba de efecto rebaño para evitar que se corte esa cadena de contagio. ¿Cuánto se va a demorar la vacuna? No se sabe, pero sí sabemos que ya estamos en ensayos clínicos, como mostró la doctora Milena. Seguramente podemos tener candidatos aceptables de aquí a septiembre a nivel de los países más desarrollados, pero yo creo que en Colombia podemos estar esperándola por lo menos el otro año, no sé, yo pondría una fecha casi a mitad del otro año. O sea, se va a demorar en Colombia. Yo creo que los métodos de aislamiento, el lavado, el uso de tapabocas debe ser nuestra prioridad ahorita frente al coronavirus, ¿ya? Y ya. Gracias, doctor. También nos saludan desde Chiapas, México. Nos saludan también desde San Gil, desde San Andrés. También nos envían preguntas. Y una de nuestras seguidoras nos pregunta, ¿los síntomas que algunos niños presentan como fiebre, inflamación de la zona de aplicación de la vacuna, siempre se manifiestan con las vacunas? Generalmente los efectos secundarios, que son precisamente esos que la, la persona está comentando, pues son efectos esperados. Se presentan con algunas vacunas y también dependen pues obviamente de la forma de la aplicación. No es lo mismo aplicarle una vacuna a un adolescente que se queda quieto y estático y recibe la vacuna sin problema, a un niño de 5 años que grita y patalea durante la aplicación de la vacuna, que de pronto se introdujo un poquito más la aguja o quedó un poquito más por fuera, pero igual se aplicó el medicamento. Entonces también están relacionados a muchos factores. Adicionalmente hay pacientes que tienen alergias que se notan muy fácilmente en la piel y pues hacen que la vacunación pueda tener una exacerbación.
pero esos son efectos esperables. La invitación es a que no le teman a esos efectos secundarios. Se pueden presentar, son esperados. No hay que llenarse de miedo porque vaya a aparecer fiebre con la vacunación, porque vaya a aparecer un dolor, porque vaya a tener una irritabilidad el bebé. Hay que saber que eso puede suceder y esperar con paciencia a que el mismo efecto se disipe. Hacen también una pregunta puntual si son recomendables las vacunas a celulares. Perdón, Osquitar, yo respondo eso. Bueno, yo soy un defensor total de las vacunas a celulares. Me encantan. A mi hija, pues le apliqué siempre las vacunas a celulares cuando era necesario aplicárselas. Creo que entre vacuna a celular y vacuna de célula entera, específicamente cuando uno habla de eso, hablas de la vacuna de tosferina. La protección de la vacuna es la misma, o sea, no, en eso no hay duda, ya se sabe que es lo mismo, protege igual, pero tiene menos efectos secundarios la vacuna a celular. Eso es la única ventaja que tiene. Desventaja, pues que no está en el país y toca pagarla. Pero ventajas, pues es que él no va a llorar tanto, no va a tener tanto dolor, no va a tener irritabilidad, no le va a dar tanta fiebre, 30% menos de esa sintomatología específica. Bueno, Sí, yo creo ahí, con Dieguito hablando ahí en eso, yo creo que, digamos que esas celulares, lo que dijo Diego, o sea, su efectividad es igual a la celular completa. Entonces, si en dado caso un papá me pregunta a mí, ¿qué le pregunto? ¿Qué le pongo? ¿A celular o celular? Yo le podría recomendar la que da Alpay, que es muy buena, y no necesitaría, digamos, invertir o hacer un exceso de gastar dinero en la otra. Digamos que esas celulares tienen ciertas ventajas frente a las celulares en ciertas patologías, cáncer, VIH, algunas inmunodeficiencias que serían importantes tomar en cuenta siempre y cuando tenga la recomendación de su pediatra o su infectólogo. bueno, también un saludo a la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística y la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas que nos están acompañando. Muchas gracias por seguir a la, sociedad, la CNP. Es muy valiosa su compañía y sabemos que trabajan arduamente porque los niños estén mejor. Un papá nos preguntaba que su niño de 11 años con FQ si debe recibir alguna vacuna en especial para la gripa. Entonces, no sé si Oscar le quiera contestar para FQ vacunas. Sí, yo creo que las enfermedades crónicas como fibrosis quística debe ser una prioridad la vacunación contra influenza y contra neumococo. Hay que hacerle un seguimiento muy estricto. Sí puede recibir estas dos, o sea, sobre todo a los 11 años. Hay que vacunarlo anualmente contra influenza y hay que mirar cómo está en contra del neumococo. Digamos, la fibrosis quística es una entidad especial que produce muchas alteraciones pulmonares, pero que también tiene una parte inmunológica y sería bueno también tener en cuenta la vacuna contra Neumo 23 en esta población. Bueno, y también ahora que tocamos el tema de la influenza, quisiera compartir una pregunta que nos hace una pediatra muy querida. ¿Tiene alguna información acerca de si tener la vacuna contra influenza protege de tener una enfermedad severa por SARS-CoV-2 o un peor desenlace? Ese es un tema que sabíamos que nos iban a preguntar y quisiéramos pues contarlo. Sí, miren, este año salió un artículo en enero hablando de que el 30% de las personas que recibían la vacuna contra influenza, eh, perdón, tenían un 30% más de probabilidad de contraer una infección por coronavirus, las personas que tenían infección tenían vacunación por influenza. Entonces, empezó a generar varias dudas y varios temores porque muchos de los pediatras, incluyéndonos, recomendamos la vacunación contra influenza, ¿no? Anualmente. Entonces, miren, ese artículo que habló sobre eso hablaba simplemente que, o sea, hay una mayor de pronto infección con coronavirus que no son SARS-CoV-2. No hay estudios específicos en COVID-19 y vacunación de influenza. No, todavía no existen en PubMed. Sin embargo, también tengo que decir que la mortalidad por coronavirus no aumentó y sí estamos preveniendo en niños y en personas mayores de 60 años que son
pacientes que tienen alta probabilidad de infección por influenza o una infección más severa por este virus. Entonces, yo no quitaría la recomendación. Yo creo que Milena muy bien lo explicó en un punto. Creo que si vamos a vacunarnos y estamos enfermos en ese momento, pues es mejor hacer una pausa y esperar a que se pase la parte de nuestra enfermedad y luego sí y vacunarnos, pero si estamos asintomáticos, yo creo que sí es importante prevenir una enfermedad tan severa a nivel mundial como es la influenza. Gracias, doctor Ramírez. Nos escriben también, entonces, un saludo a Palmira y nos preguntaban respecto a la de la vacuna contra neumococo, que si un niño que nunca la ha recibido de 13 años, sería interesante ver el carnet porque en realidad nuestro país incluye pues la vacuna contra el neumococo y dice que si por tener asma la de recibir. No todos los niños asmáticos les estamos recomendando la vacuna contra el neumococo. Sería bueno saber si aparte de las otras comorbilidades de su estado durante la consulta para poder establecer su necesidad específica de esta vacuna, que ya no sería el mismo PAI que se aplica para todos los niños. También un saludo a Providencia, hay una paciente la madre de un niño que queremos mucho en la Misericordia, que nos está preguntando su caso en cuanto a si él sería candidato a la vacuna, entiendo que a la vacuna del coronavirus. Doctor Ramírez, creo que ella quiere que usted le responda de respecto a si él, por lo que tiene muchas alergias, se podría o no vacunar en caso de que surja la vacuna del coronavirus, es lo que entiendo. Y que si se vacunaría, se podría hacer en su ciudad o tendría que venir necesariamente a Bogotá. Uy, muy. No, lo que dice Diego, todavía hablar de coronavirus y vacunas estamos metiéndonos en tema que nadie conoce. O sea, hablar de hecho coronavirus, creo que cada vez que hacemos una conferencia sobre coronavirus, a los 8 días nos estamos arrepintiendo de lo que decimos. Entonces, es bastante difícil. Yo creo que en el momento que salga la vacuna, se va a priorizar cierta población, la población mayor, que definitivamente es la que más ha afectado a este virus y posiblemente poblaciones infantiles que tengan ciertas comorbilidades, asma, fibrosis quística, u otras también van a ser priorizados en esta vacuna. Entonces, seguramente tu hijo va a ser uno de los primeros que llegue a ser vacunados contra el COVID. Y yo creo que, como decía el director general de la OMS, yo creo que esta vacuna va a ser de como un patrimonio a nivel mundial. Entonces, al ser un patrimonio, todo el mundo debe tener acceso a esta vacuna. Bueno, creo que podríamos cerrar con una pregunta de influenza que preguntaba, ¿los niños se deben de vacunar contra influenza cada año y hasta qué edad? Creo que sería bueno entonces aclarar cuáles grupos son los que se vacunan cada año y en qué edades es que sí la cubre el PAI para poder, ya creo que cerrar. ¿Les parece bien? Sí, mire. Entonces yo respondo una parte y Osquita responde la otra. De influenza es importante conocer que hay 4 virus de influenza que circulan en este momento. 2 de la A, 2 de la B. Hay, por ende, 2 tipos de vacuna. Una vacuna que tiene 3 cepas y una vacuna que tiene 4 cepas. El virus de influenza es un poco caprichoso porque anualmente circulan, por ejemplo, 2 de la A y 1 de la B. Pero el otro año, de repente, solamente circulan los de la B. Y el otro año, uno de la B y uno de la A. Y el otro año, otro virus diferente sale y aparece, así como pasó en el 2009. Entonces, en términos generales, uno debería siempre aplicarse la vacuna de influenza de 4 cepas. Si las posibilidades económicas están en el bolsillo de cada uno, pues solamente cuesta como 50.000, 60.000 pesos a lo mucho y se aplica anualmente a partir de los 6 meses de vida. El esquema que les ponemos a todos los niños de 6 meses es a los 6 y a los 7 meses. Si antes de los 3 años se capta a ese niño con que no se le ha aplicado vacuna de influenza, es decir, es un paciente al que nunca ha estado expuesto a la vacuna de influenza, son 2 dosis en 2 meses seguidos. Por ejemplo, al año, a los 12 meses y a los 13 meses. Con eso queda el esquema de primo vacunación. Pero de 3 años en adelante siempre es una única dosis.
Colombia como tal aplica la vacuna de 3 serotipos. Está súper bien, está muy bien. Pero precisamente ese año le dio al virus por circular uno diferente que no está ahí porque tiene solamente 3 cepas y hay que aplicar la vacuna de 4 serotipos. Pero eso es pura situación económica e individual de cada quien, pero que hay algunas poblaciones a las cuales sí es más viable aplicarle esas vacunas. Yo menciono algunas, por ejemplo, los inmunodeficientes, algunas personas con un asma muy severo, algunos diabéticos, pues casi todos, a los mayores de 65 años y a las personas que tengan alguna enfermedad crónica pulmonar, no necesariamente asma. Otras personas que aparecen ahí, pues todas las embarazadas y pues todos los niños pequeños, como les mencioné, de 6 a 36 meses. Pero los otros, entonces son, le doy la palabra al doctor Oscar para que los mencione. Pues hablando de influenza anual, no, yo creo que el doctor Diego lo mencionó casi todo. Creo que en parte de la exposición les exponía que tan importante es la vacunación contra este agente causal de enfermedades severas, puede ser. Entonces, yo sí creo que debe ser anual, debe ser a las poblaciones de riesgo, por encima de 65 años, como mencionó el doctor Diego, y algunos con enfermedades pulmonares crónicas, adultos con EPOC, niños con asma, fibrosis quística está ahí, y otras enfermedades pulmonares. Creo que en términos generales tú lo comentaste todo, Diego. Bueno, entonces, muchas gracias una vez más a todos por su atención, por compartirnos sus preguntas. Como decía Oscar, es difícil algunos puntos del coronavirus en esta época, pero esperamos que sea lo mejor para todos. Cuiden mucho su salud. De parte de la CNP también, muchas gracias por asistir a todos los seguidores de la charla y damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos. Estén muy bien, hasta luego. Bueno, hasta luego.